Muy buen día, jovencitos. Muy buen día con todos. Buen día, buen día. Bien, vamos a dar inicio pues a la clase de biología de esta semana, el capítulo 7 correspondiente a circulación, excreción, sistemas de transporte en animales y plantas. Les saluda el profesor José Zuleta. Entonces, repito, vamos a dar inicio pues al capítulo 7, ¿ya? Para poder ubicar adecuadamente el contenido, vamos a salir unos minutos del video. Bien, ahora sí. Vamos entonces a ver, repito, sistema circulatorio, sistema linfático, excreción en animales humanos y el mecanismo de transporte en plantas, ¿ya? ¿Qué es lo que corresponde pues a esta semana? Habiendo visto ya lo que es pues intercambio gaseoso y lo que es también digestión. Recordando pues que cuando hablamos nosotros de las funciones de relación en los seres vivos, perdón, de las funciones de nutrición en los seres vivos, cuando hablamos, reitero, de nutrición, estamos hablando pues de la obtención de nutrientes, ¿no? Para lo cual empleamos el sistema digestivo, para la obtención de gases que nos permitan oxidar estos nutrientes, hablamos pues del sistema respiratorio, y luego tenemos que hablar de la distribución de estos nutrientes, gases y demás elementos que se requieren pues para mantener la salud, ¿no? Para mantener la homeostasis. Además, que cada una de nuestras células, luego de metabolizar los nutrientes, de obtener energía a partir de ellos, pues va a liberar productos de desecho. Desechos que también deben ser transportados hacia los lugares en donde van a ser eliminados al exterior. Y hablamos entonces de la excreción. Muy bien, entonces repito, cuando hablamos de, para colocarlo pues en términos ya globales, cuando hablamos, ¿no?, de circulación, ya, cuando hablamos, repito, de circulación, estamos hablando pues del traslado de sustancias por el interior del ser, ¿ya? Por el interior del ser. Ahora, obviamente, si yo hablo del traslado de sustancias, ¿no?, se requiere de un medio de transporte o fluido circulante. Si hablamos pues de el nivel celular, ¿no? A nivel celular, el fluido o el medio de transporte no es más pues que el citosol, ¿de acuerdo? Pero conforme avanzamos pues en la escala evolutiva, sobre todo en la escala zoológica, tenemos que pasar pues por distintos medios, hasta llegar, por ejemplo, a la hemolinfa en invertebrados y sangre en vertebrados. Eso es como medio de circulación, ¿no? Como medio de transporte o traslado de sustancias. Ahora, eso por un lado. Cuando hablamos ahora de excreción, debemos recordar pues que al hablar de excreción, hablamos de la eliminación de los desechos, ¿ya?, producidos por el metabolismo. ¿Ya? A eso es a lo que tenemos que referirnos pues cuando hablamos de excreción, eliminación de los desechos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir de aquí un minuto. Bien, entonces, excepto en plantas en donde los mecanismos, excepto en las plantas en donde los mecanismos pues de transporte difieren mucho a los mecanismos de los animales, por lo demás los animales pues tienen sistemas de transporte muy similares, es decir, en el sentido de el flujo del medio o fluido que se va a transportar. Vamos entonces pues a lo siguiente. Cuando hablamos de circulación y excreción, decía, en protozoarios, por ejemplo, ¿no?, en protozoarios la excreción, bueno, ya sabemos que la circulación
va a ocurrir gracias al citosol. Recuerda que los protozoarios son organismos unicelulares, entonces la circulación va a ocurrir pues empleando el citosol. Pero cuando hablamos de la excreción en protozoarios, el asunto es diferente. Tenemos la vacuola contráctil o vacuola pulsátil. En ellos, ¿no? La vacuola contráctil o vacuola pulsátil, lo que hace pues es eliminar, repito, va a eliminar el exceso de agua, por ejemplo, pero también va a eliminar pues iones, ¿de acuerdo? Va a eliminar también iones. ¿Estamos? Entonces, obviamente, como se elimina agua en exceso y se eliminan iones, también estamos hablando de que eso ocurre básicamente por transporte activo. O sea, hay gasto de energía para eliminar dichas sustancias, ¿ya? Ahora, en poríferos, tanto la circulación como la excreción van a tener pues ciertas particularidades, ¿no? Recordemos que en poríferos, por los poros, ¿no? Va a ingresar el agua llevando pues nutrientes, ¿cierto? Va a ingresar el agua llevando nutrientes, que van a ser pues capturados por las células llamadas cuanocitos, eso ya lo recordamos. Eso significa que aquí la circulación primero es del agua llevando los nutrientes y luego ocurre pues dentro del citosol, ¿de acuerdo? Cuando ya el nutriente es capturado. Ahora, la excreción reside en eliminar directamente a la corriente de agua que se forma dentro de la esponja, repito, eliminar cada célula directamente sus desechos, ¿de acuerdo? Sus desechos. Muy bien, eso es en cuanto pues a las esponjas, lo cual significa pues que aquí, por lo menos la parte de excreción ocurre pues por difusión. En nidarios también ocurre algo similar. Recuerda que en nidarios, por ejemplo, los gases se intercambian directamente a nivel celular y por lo tanto cuando hablamos de la salida de desechos también va a ocurrir directamente de cada célula al exterior. Ahora bien, en platelmintos, si tú recuerdas, cuando hablamos de que su sistema digestivo es incompleto y que tienen un intestino muy ramificado, pues la planaria en este caso va a usar ese tubo digestivo, ese intestino ramificado, para trasladar nutrientes a cada zona corporal, prácticamente a cada tejido, ¿no? A cada estructura. Entonces, en ellos, ¿no? En ellos, el transporte de sustancias está a cargo de la misma estructura digestiva, es decir, del intestino, ¿no? Del intestino ramificado. La excreción, sin embargo, es otro asunto. La excreción ocurre a través de estructuras llamadas protonefridios. Un protonefridio va a contener una célula flamígera que se encarga de barrer con los cilios, ¿no? Barrer con los cilios los desechos, llevándolos hacia el tubo colector, ¿no? O hacia el colector, llevándolo pues hacia el colector para que luego, ¿no? Luego sean eliminados los desechos por los poros excretores, poros que están ubicados a lo largo de la superficie corporal. Ese es el protonefridio, célula flamígera, colectores y poro excretor que envía pues los desechos al exterior. Ahora, en estos casos, como puedes apreciar, no hay pues exactamente un sistema circulatorio. De hecho, en estos animales, por más que exista circulación, no hay un sistema. ¿Ya? Por ese motivo se dice que tienen circulación no especializada. ¿Ya? ¿Por qué se llama circulación no especializada? Pues porque no hay un sistema. ¿De acuerdo? No existe un sistema de circulación, no hay órganos que se especialicen precisamente en ello, en la circulación. ¿Ya? Bien. Luego entonces vamos con los demás.
Vamos a ver ahora organismos en los cuales sí hay un sistema. Por lo tanto, vamos a hablar de circulación especializada. Entonces, a ver, como te decía hace un instante, si nosotros hablamos de circulación, debemos recordar entonces que existe en primer lugar la circulación no especializada, donde no tenemos un sistema encargado pues de ello, ¿ya? Y luego tenemos la circulación especializada, donde ya tenemos un sistema. ¿Listo? Ahora, cuando ya hablamos pues de un sistema circulatorio, debemos tener en cuenta que el sistema circulatorio va a presentar pues algunos órganos que conocemos, ¿no? Un corazón, que es una bomba impelente, aspirante e impelente, ¿ya? Vamos a encontrar vasos que transporten el fluido de transporte. Vamos. Esos van a ser los componentes pues de un sistema circulatorio. Ahora, dependiendo de si existen vasos capilares o no existen, vamos a encontrar circulación cerrada o circulación abierta. La circulación va a ser abierta cuando no existen vasos capilares, ¿ya? Repito, la circulación va a ser abierta cuando no existen vasos capilares. En cambio, será cerrada cuando ya tenemos pues vasos capilares que inundan los tejidos, ¿ya? Que inundan los tejidos. Entonces, a ver, por ejemplo, en anélidos la circulación es cerrada. ¿Qué debemos destacar en el caso de anélidos? El caso pues de estos corazones, ¿ya? Que es estos corazones. Ahora, ¿me permites incrementar la imagen un momento? Solo para indicarte algo. Ya, escucha bien, tenemos por acá arriba un vaso dorsal que está en la espalda, un vaso ventral que está, como indica la imagen, en el vientre, siendo que el vaso dorsal se contrae primero. Repito, el vaso dorsal es el que se contrae primero. Por esa razón decimos pues que viene a ser el corazón principal. ¿Por qué? Porque, reitero, él se contrae primero. Ahora, luego, alrededor del esófago, vamos a encontrar los llamados corazones auxiliares o corazones periesofágicos, ¿no? Que son 5. Repito, corazones auxiliares o corazones periesofágicos, que son 5, ¿ya? Y ahí tienes pues el sistema circulatorio de un anélido, específicamente hablando del modelo que es la lombriz de tierra. Entonces, siendo así, ya tenemos pues esta referencia por acá en cuanto a la circulación. ¿Ya? ¿Qué más? Luego vamos a encontrar que su excreción es a través de los metanefridios o simplemente llamados nefridios. Simplemente llamados nefridios. A ver, un minuto, por favor. A ver, como decía, recordemos lo siguiente. El vaso dorsal es el primero que se contrae. Eso significa que los llamados corazones periesofágicos se contraen después de él. ¿De acuerdo? Por esa razón es que está anotado ahí como corazón principal. ¿De acuerdo? Solo porque se contrae primero. ¿Ya? Es esa la razón. Porque siempre hay que buscar quién inicia la contracción. ¿Ya? Bien. Supongo que eso responde pues el signo de interrogación. Bien. Ahora, bien, como les decía, de nada.
Como les decía, vamos a ver el asunto de del sistema excretor en los anélidos, que son nefridios o metanefridios, ¿ya? Cuando hablamos de nefridios o metanefridios, a ver, debemos recordar, por favor, permíteme ampliar un poco esto, y aquí lo que vamos a encontrar es, primero, un órgano que colecta los desechos, ¿ya? Bien, repito, encontramos un órgano que colecta los desechos llamado nefrostoma. Este nefrostoma va a colectar los desechos celómicos, los desechos del interior, ¿ya? Y luego va a haber pues un tubo colector, ¿ya? Un tubo colector, así como un órgano de almacenamiento pues a modo de vejiga. Luego vamos a encontrar un poro excretor, ¿ya? Ese poro es el que va a enviar pues el producto, que vendría a ser la orina, al exterior. Vamos a encontrar por cada sección de la lombriz de tierra, repito, por cada sección, un par de metanefridios. Ya reitero, por cada sección vamos a encontrar un par de metanefridios. Ahora, ¿quiénes más tienen pues su circulación cerrada? Circulación cerrada también van a tener los moluscos cefalópodos, ¿ya? Cefalópodos. Hablamos pues del pulpo, del calamar. Ellos también tienen su circulación cerrada, como vamos a ver luego. Muy bien, ya tenemos entonces el asunto pues de la lombriz. Recuerda que la estructura excretora puede llamarse metanefridio o simplemente nefridio. Vamos con artrópodos. En artrópodos la circulación es abierta. Esto significa que no hay capilares. Pero además, en artrópodos el fluido es la hemolinfa. Aquí recuerda, es la hemolinfa. Ahora, hemolinfa es en invertebrados, no olvidemos, ¿ya? Es el fluido circulante en invertebrados. ¿Qué cosa viene a ser la hemocele? La hemocele va a ser todo digamos así, el espacio interno, ¿no? El espacio interno corporal bañado por la hemolinfa. A ver, si me permites ampliar esto un poco. Acá vemos pues el corazón de un insecto, que es un corazón tubular dorsal, ¿ya? Y por debajo pues de este corazón encontramos todo el cuerpo. Como puedes ver digamos así, para ubicar el fluido, no existen vasos a nivel de tejidos, no hay capilares, no como hemos visto acá, donde hay capilares, ¿de acuerdo? Acá no hay. Como acá no hay capilares, entonces todo el fluido baña los órganos internos, baña el espacio interno. Entonces, ese espacio interno, bañado por completo por el fluido, se va a denominar hemocele. ¿Me permites ampliar esto un poco? Acá vemos pues el corazón de un insecto, que es un corazón tubular dorsal, ¿ya? Y por debajo pues de este corazón encontramos todo el cuerpo. Como puedes ver digamos así, para ubicar el fluido, no existen vasos a nivel de tejidos, no hay capilares, no como hemos visto acá, donde hay capilares, ¿de acuerdo? Acá no hay. Como acá no hay capilares, entonces todo el fluido baña los órganos internos, baña el espacio interno. Entonces, ese espacio interno, bañado por completo por el fluido, se va a denominar hemocele. Hemocele, ¿ya? Y luego, cuando hablamos pues del corazón, el corazón va a tener pues, a ver, permíteme volver a ampliar, va a presentar pues
Cámaras, si es un corazón tubular dorsal, sí, porque está en la parte de la espalda, dorso, es un tubo, y además pues presenta ostiolos, es decir, va a presentar eh, pequeños orificios en cada cámara. Ahora, hay un detalle acá peculiar. Estas cámaras son contráctiles y empujan el fluido hacia adelante, ¿ya? Hacia adelante. Ahora, cuando el fluido pues llega hacia adelante, sale, viaja por la hemocele y retorna por los ostiolos al corazón. Muy bien, ahora haciendo una comparación. Si vemos la circulación cerrada de un anélido, podemos observar que hay una sola dirección, ¿no? Repito, hay una sola dirección, que se mantiene pues el fluido circulante dentro de los vasos, por lo tanto hay una adecuada o alta presión para que la circulación sea más eficiente, cosa que no ocurre pues en artrópodos, ¿no? Donde como el fluido sale de los vasos, ¿no? No hay capilares, recuerda, entonces no hay una dirección certera, ¿cierto? Uno. Dos, la presión disminuye al momento pues de llegar a los tejidos, ¿ya? Con lo cual el sistema pues funciona a baja presión, ¿ya? Funciona, repito, a baja presión. Y no es pues muy eficiente. Bien, ahora, en el caso del lado excretor, ¿no? Por el lado de la excreción, los insectos mismos tienen algo llamado tubos de Malpighi, ¿ya? Los tubos de Malpighi están presentes en insectos, ¿ya? Y en arácnidos. Los tubos de Malpighi lo que hacen es recolectar residuos del celoma, ¿ya? De la hemocele en todo caso, ¿ya? Y lo vierten directamente en el tubo digestivo, ¿no? En la parte final, pues, perdón, en la parte intestinal, lo vierten ahí y los desechos pues salen junto con los residuos de alimentos a través del ano, ¿ya? Ahora, la orina de los insectos es una orina sólida, es una orina hecha de ácido úrico, cristales de ácido úrico, ¿ya? En arácnidos, además de túbulos de Malpighi, vamos a encontrar las glándulas coxales. Las glándulas coxales lo que hacen es liberar cristales de guanina. Repito, liberar cristales de guanina. Y se llaman coxales pues porque están en una estructura de sus extremidades, ¿no? Llamada coxa. Muy bien, ya tenemos ahí ese detalle. Y en cuanto a los crustáceos, tenemos pues algo llamado glándula verde que se ubica en las antenas, ¿ya? Glándula verde, te decía, pues que se ubica en las antenas. Entonces, a ver, como podemos ver acá encontramos los tubos de Malpighi, ¿no? A nivel intestinal, y encontramos pues, en el caso de los insectos, perdón, de los crustáceos, la glándula verde. ¿Ya? La glándula verde, pues, que tiene su propia vejiga, su tubo y su estructura filtradora, así como el nefridióporo que envía, pues, la orina al exterior, ¿de acuerdo? Esta glándula, repito, esta glándula lo que hace es, pues, filtrar los desechos. Los colecta en la vejiga y luego los expulsa. Y ahí tenemos, pues, las estructuras excretoras y circulatorias de los artrópodos y de los anélidos. Bien, te decía, en moluscos, ¿no? Los pulpos, los calamares son moluscos. En pulpos, en calamares la circulación es cerrada, ¿ya? En el resto es abierta. Ah, ya, a ver, a ver. Si digo abierta es que no hay capilares, no te olvides, no existen capilares. Eso pasa, por ejemplo, en los gasterópodos, ¿no? Ahí no hay capilares, ¿ya? Tenemos un corazón, los vasos que terminan inundando el tejido, pero así funciona adecuadamente el caracol. Si vemos en cambio la estructura de un calamar, ¿no? Permíteme acercar un poco la imagen.
Vamos a encontrar, pues, en el caso del calamar, repito, 3 corazones. 2 corazones branquiales, pegados obviamente a las branquias, y un corazón sistémico. En este corazón sistémico vamos a encontrar 2 aurículas y un ventrículo. Ah, ya. Aquí hay que hacer, pues, entonces, una aclaración, un detalle importante. Recuerda que cuando hablamos de sistema circulatorio hay pues un corazón, hay vasos y hay fluido, ¿correcto? Y entonces, el corazón puede tener más de una cavidad, ¿no? Entonces, a ver, si tiene más de una cavidad, entonces la parte que recibe fluido se llamará aurícula. Obvio, mientras que la que impulsa, ¿no? Impulsa o empuje el fluido, se llamará ventrículo, ¿ya? Y entonces, eso es pues cuando tenemos un corazoncito, ¿ya? Por esa razón es que aquí estamos mencionando pues que este corazoncito sistémico de este calamar tiene pues un ventrículo y 2 aurículas. Ahora, el flujo más o menos es así. Del ventrículo del corazón principal sale fluido para irrigar todo el cuerpo y retorna pues hacia las branquias para ser oxigenado y es impulsado por el corazón branquial. Luego las branquias hacen el cambio pues de fluido, ¿no? De perder oxígeno a tener oxígeno. El fluido reingresa por las aurículas al ventrículo y otra vez se da el proceso. ¿De acuerdo? Eso es pues algo que debemos recordar. Ahora, una curiosidad de los moluscos es el caso pues de nuestro amigo el pulpo, ¿ya? Y bien, eso vamos a detallar en un instante, ¿ya? Bien, les decía, una de las curiosidades de nuestro amigo el pulpo es que el pulpo tiene pues 10 corazones, ¿ya? 10 corazones. A ver, ya, vamos a ir aclarando algunas cosas, ¿ya? A ver, primer detalle, vaso. Estamos hablando de, a ver, en la circulación, los vasos trasladan fluido. A eso nos estamos refiriendo, ¿correcto? Ahora, escúchame, la sangre y la hemolinfa son fluidos circulantes, ¿ya? Es más, hablamos incluso, ¿ya? Incluso de tejidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, ahora, sí, primero vamos respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Bien, entonces, hasta ahí viene el asunto. Ahora, hemolinfa y sangre venosa son distintos. Recuerda que la hemolinfa ya tiene características diferentes a la sangre. Entonces, no podríamos hablar del mismo contenido. En la hemolinfa, por ejemplo, vamos a encontrar agua, vamos a encontrar, por ejemplo, pigmentos respiratorios o que transportan gases, ¿ya? Como la hemocianina, u otros, no necesariamente solo es hemocianina, ¿ya? Y unas células llamadas amebocitos o celomocitos, que tienen pues funciones equivalentes a las de un glóbulo blanco unidas a las de una plaqueta, lo cual varía de filo a filo, de grupo animal a grupo animal. La sangre, en cambio, tiene agua, tiene proteínas sanguíneas, tiene la hemoglobina, ¿ya? Tienes
elementos formes separados, glóbulos rojos, blancos y trombocitos o plaquetas, cada uno con su función. Y es más, dentro de los glóbulos blancos más tipos. Entonces, la estructura misma del tejido es distinta. No podríamos hablar de alguna similitud más que en función, ser un fluido que traslada sustancias. ¿Ya? Eso por ahí. Ahora, entre una vena y una arteria vamos por lo mismo en el caso del corazón, ¿de acuerdo? Adelantando algo, porque eso tenemos que verlo todavía en vertebrados, pero vamos adelantando algo, ¿ya? Y te digo así entonces, las venas llegan al corazón, específicamente a las aurículas, mientras que las arterias nacen del corazón, ya específicamente pues de los ventrículos, para tener una primera diferencia, ¿no? No es la única, ¿ya? Ahora, la circulación simple, ¿ya? O circulación doble, que no hemos mencionado nada de eso todavía. Cuando hablamos de circulación simple, hablamos de un circuito o recorrido. Y si hablamos de circulación doble, hablamos de dos circuitos o recorridos. Esa es la diferencia, ¿ya? Circulación simple es un solo recorrido, un solo circuito, una ida y una vuelta. ¿Ya? Circulación doble, en cambio, repito, reitero, van a ser dos circuitos, dos recorridos, ¿ya? Me dejo entender, no hay relación específica entre dar nombre de circuito, circulación simple o doble, con el asunto de la respiración. Ahora, por lo general, pues si atendemos a lo que ocurre en la naturaleza, en vertebrados, estoy siendo bien claro, ya la circulación doble pues involucra la presencia de pulmones, ¿ya? Pero recuerda que existe esa curiosidad de peces llamados pues pulmonados, que no tienen pues circulación doble, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado siempre con ello. No hay una simple, reitero, se llama porque hay un circuito, y doble porque hay dos circuitos, ¿ya? Así es el asunto. Y obviamente, si en anélidos hay un solo circuito, un solo sentido en el recorrido, va a ser simple, ¿ya? Muy bien, tenemos eso entonces por ahí. ¿Listo? Correcto, no hay por qué. Bien, entonces estamos hablando pues de de nada, estamos para apoyarlos y resolver las dudas en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos con la excreción. La excreción es muy similar al asunto o a la excreción en anélidos, en el sentido de que hay nefridios, ¿ya? Ahora, estos nefridios van a estar, ¿no? Van a ser llamados, perdón, órganos de Bojanus, ¿ya? Órganos de Bojanus, por cierto. Muy bien, ya tenemos entonces la excreción ahí. Ahora, recuerda, la excreción va a trasladar los desechos hacia el exterior. ¿Listos? Aquí hay un detalle peculiar en cuanto a los moluscos bivalvos, o sea, en cuanto a los cefalópodos, en cuanto a cómo capturan, digamos, nutrientes y oxígeno. Si te acuerdas, habíamos mencionado que son filtradores. Y de hecho, pues, apenas se captura el nutriente, ya se empieza a hacer circular por el cuerpo, ¿ya? Se empieza a trasladar por su cuerpo. Su corazoncito de estos bivalvos, al igual que el caso, pues, de los gasterópodos, ¿no? Como los caracoles, se caracteriza por tener una aurícula y un ventrículo, ¿ya? Una aurícula y un ventrículo. Aunque pueden tener dos, el detalle es que tienen una aurícula y un ventrículo por regla general. Curiosamente, el ventrículo, en el caso de los bivalvos, está rodeando al tubo digestivo, ¿ya? Está rodeando, repito, al tubo digestivo.
una curiosidad en cuanto a su anatomía, ¿no? Bien, sigamos. En equinodermos, la circulación es cerrada. Ya, la circulación, repito, es cerrada. Ahora, te decía, en equinodermos, ya, en equinodermos, la circulación cerrada viene acompañada de un sistema excretor, ya, dado pues por su sistema radial, ya. Bien, a ver, y entonces, si vemos la gráfica, bueno, ya, listo. Para que me entiendas a qué nos referimos con la edición interna de canales radiales. Miremos esto. Lo que estamos viendo por acá, ya, que vienen a ser las ampollas, el pie ambulacral o podio, ya, encontramos la llamada placa madreporito, el canal o conducto pétreo. Esto que estamos observando acá, que voy a encerrar estas estructuras, este pie ambulacral, esta ampolla, ¿de acuerdo? Ya, esto que estamos viendo acá es llamado sistema acuífero. Este sistema acuífero le sirve a la estrella de mar, le sirve a los equinodermos como sistema de locomoción, porque el agua va a ingresar justamente por la placa madre porito, va a circular por el conducto pétreo o canal pétreo, ojo, estoy diciendo bien claro, circula el agua y sale pues presionado por la ampolla a través de los pies ambulacrales, que repito, le van a permitir desplazarse. O sea que el sistema acuífero es pues un sistema de locomoción, ya es un sistema de locomoción, pero además, siendo esa su función principal, repito, siendo esa pues su función principal, también participa en la excreción. Ya, repito, también va a participar en la excreción. Ahora, por otro lado, tienen un sistema llamado EMAL, que es cerrado, ya, que es el sistema por donde circula hemolinfa paralelo a cada uno pues, de sus brazos, ¿no? Y circular en el medio también, ya, básicamente, pues, paralelo al sistema acuífero. Pero recuerda que ese sí es sistema de circulación de nutrientes, el sistema EMAL. Así que tenemos pues dos sistemas juntos, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir, la excreción va a ocurrir en parte por los pies ambulacrales y en otra parte por estructuras de la piel, ¿no? De la superficie del equinodermo llamadas pápulas dérmicas. Pápulas dérmicas. Por ahí también va a excretar, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces eso pues en lo que se refiere pues a esos grupos de invertebrados. En vertebrados, hablamos de sangre, ya repito, hablamos de sangre. Y cuando hablamos de sangre, pues recordemos que es un tejido, como habíamos estado recordando, tiene agua, tiene iones, glucosa, ácido graso, colesterol, ya, y lo más importante, pues tiene proteínas sanguíneas. Ahora, en vertebrados sí hay que distinguir el asunto de sangre, de tipos de sangre, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, perdón, vertebrados. ¿Qué tenemos en vertebrados? Vamos a tener la sangre oxigenada, que es aquella en donde el oxígeno está en mayor concentración que el CO2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Mientras que la otra, la llamada pues sangre hipooxigenada, que a veces es llamada también desoxigenada, ¿ya? Es aquella en donde el CO2 está pues en mayor concentración que el O2, ¿de acuerdo? Eso es algo que debemos recordar.
Algo que debemos recordar también es que por convención internacional, por acuerdo internacional, la sangre oxigenada se grafica de color rojo, mientras que la hipooxigenada se grafica de color azul. Repito, oxigenada rojo, hipooxigenada o desoxigenada azul. ¿De acuerdo? Ya. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hablamos de la presencia de cavidades cardíacas, cavidades en el corazón, aurículas y ventrículos. En peces hay una sola aurícula y un solo ventrículo. Una sola aurícula y un solo ventrículo. Por lo tanto, hay un solo circuito, dado que hay una sola aurícula de resección. Un solo circuito. Porque en este caso, en vertebrados, hablamos de que solo hay una aurícula. Un solo circuito. Ya. En peces, ¿no? En peces. Si hablamos de anfibios, reptiles y demás, vamos a encontrar que el corazón tiene dos aurículas. Si hay dos aurículas, significa que va a llegar fluido 2 veces al corazón. Recuerda que la aurícula es la cavidad que recibe fluido. Entonces, si hay dos aurículas, va a llegar 2 veces fluido al corazón. Ya, en vertebrados, eso corresponde a una circulación doble. En vertebrados, ello, repito, corresponde con una circulación doble. Ahora bien, el corazón de anfibios, reptiles, cocodrilos, aves y mamíferos cambia un poco. ¿Ya? Si hablo de anfibios, hablo de un corazón con 3 cavidades, tricavitario, 2 aurículas, un solo ventrículo. ¿Ya? 2 aurículas, un solo ventrículo. En los reptiles, ese ventrículo tiene un tabique de separación incompleto. Repito, en reptiles, ese tabique interventricular, o sea, ese tabique de separación entre los ventrículos es incompleto, excepto pues en reptiles mayores, ¿ya? En reptiles mayores, en donde el tabique entre los ventrículos sí es completo, como ocurre en aves y mamíferos. ¿Ya? Cuando hay un solo ventrículo, sea porque es uno solo de verdad, o porque funcionalmente parece uno, porque no están completamente separados, entonces la circulación se va a llamar incompleta. ¿Por qué se va a llamar incompleta? Pues porque va a haber mezcla de sangres en el ventrículo. Entonces, cuando hay mezcla de sangres en el ventrículo, repito, cuando hay mezcla de sangres en el ventrículo, la circulación se va a llamar incompleta. En cambio, cuando el ventrículo tiene, pues, los ventrículos están totalmente separados, ¿ya? Entonces no hay mezcla de sangre en el ventrículo, no hay mezcla de sangre. Y como no hay mezcla de sangre, entonces la circulación se va a llamar completa. Repito, como los ventrículos, están muy separados, bien separados, no hay mezcla de sangre, por lo tanto la circulación se va a llamar completa. En peces entonces, ¿no? Ya sabemos que esto es un sistema cerrado porque hay capilares, eso ya lo hemos dicho hace rato, hay capilares, ¿ya? ¿Qué más? Decimos que la circulación es simple porque hay una sola aurícula, ¿ya? No hay mezcla de sangre en el corazón y es más, es por eso también completa. Ahora, recuerda algo más. Entonces en peces te decía, la circulación es simple, cerrada, completa. ¿Qué más?
Fíjate en el corazón, por favor. El corazón de un pececillo solo tiene circulando por él o a través de él sangre hipoxigenada, ¿ya? Llamada ocasionalmente también sangre venosa. De ahí el término corazón venoso que hay en los peces. Ahora, en los reptiles, ¿ya? En los reptiles, la circulación es cerrada, doble e incompleta porque se mezcla. ¿En dónde se va a mezclar? En el ventrículo. ¿Qué es lo que se mezcla? Pues obviamente la sangre, ¿ya? Ahora, ¿por qué en anfibios? Porque en anfibios hay un solo ventrículo. ¿Por qué en reptiles? Porque en reptiles los dos ventrículos no están totalmente separados, ¿ya? No están totalmente separados. Ahora, en reptiles mayores, como los lagartos, por ejemplo, la circulación es completa porque sí hay pues un tabique de separación entre los dos ventrículos. Muy bien. Por último, en aves y mamíferos, la circulación es doble y completa porque su sangre no se mezcla en los ventrículos del corazón, ¿ya? No hay mezcla ahí. No existe mezcla en ellos, ¿ya? Por cierto. Diferencias. Recuerda que todos tenemos algo llamado aorta, que es la principal arteria, que es la más grande arteria. Y al salir del corazón, ¿no? Al salir del corazón, la aorta da un giro sobre el corazón. Ese giro se llama arco aórtico, ¿no? O arco de la aorta. En el caso, pues, de las aves, la aorta sale del ventrículo izquierdo, pero se va por el lado derecho. Repito, en el caso de las aves, la aorta sale del ventrículo izquierdo, pero se va hacia el lado derecho, ¿ya? En cambio, en mamíferos, la aorta sale del ventrículo izquierdo y va por el mismo lado izquierdo. Es arco aórtico izquierdo. Repito, en los mamíferos, del ventrículo izquierdo sale la aorta y va por ese mismo lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Muy bien, ya tenemos entonces ese hecho ahí. A ver, reptiles mayores incluye pues lagartos y cocodrilos, ¿ya? Es completa. Mucho cuidado con ello, es completa, ¿ya? Recuerda, el hecho de que la sangre se pueda mezclar fuera del corazón no está relacionado con el hecho de que sea completa o incompleta. No, a veces confundimos esa idea, a veces decimos, no, si se mezcla la sangre en cualquier lugar es incompleta. No, en nuestro corazón, por ejemplo, la sangre no se mezcla, pero en el hígado sí. Y no por eso afirmamos pues que la circulación en humanos es incompleta. Me dejo entender. En el caso del cocodrilo, como podemos recordar algunos, si no todos, fuera del corazón hay pues lo que llamamos arcos aórticos, derecho e izquierdo, dos en el caso del cocodrilo, y entonces la sangre se mezcla pero fuera, no en el corazón, sino fuera, ¿ya? Y por esa razón es que la circulación en ellos es completa, que la mezcla puede ocurrir fuera. De hecho, en cocodrilos eso es muy peculiar porque gracias a ello, a que fuera del corazón hay pues el foramen de Panisaro, ¿no? Que es el que va a mezclar la sangre, repito, fuera del corazón, ya es que el cocodrilo es capaz pues de controlar su metabolismo, su temperatura, básicamente su metabolismo. Y esa es una de las razones por las cuales pues puede estar inmóvil, ya regulando las concentraciones de CO2 y oxígeno en todo su cuerpo. Y así pues recuerda que el cocodrilo está siempre al acecho en los ríos, ¿no? Esperando a que su víctima llegue. Es una estrategia de supervivencia que ha evolucionado en los cocodrilos. Bien, ya tenemos esa curiosidad por ahí entonces. Vamos a lo siguiente. Vamos a hablar de la circulación en humanos.
En humanos, recordemos algunas cosas importantes, por favor, ¿ya? A ver, en humanos, ¿ya? En humanos estamos hablando de que ya, la circulación es como, como cualquier mamífero, ¿no? Circulación cerrada, doble y completa, porque no hay mezcla. Ahora, aquí tenemos dos circuitos, ¿ya? Dos circuitos. Decimos el mayor, ¿no? O llamado también sistémico, ¿ya? Inicia en en el ventrículo izquierdo, pasa por todos los capilares y termina en la aurícula derecha. Obviamente, sistémico, ¿ya? Inicia en en el ventrículo izquierdo, pasa por todos los capilares y termina en la aurícula derecha. Obviamente, pues retorna capilares, a ver. Termina, pues te decía, en la aurícula derecha, ¿ya? Ahí tenemos el circuito mayor, pero también tenemos el otro circuito, el menor, ¿ya? Llamado también corazón pulmón, ¿ya? Inicia pues en el ventrículo derecho, pasa pues por los pulmones, donde se oxigena la sangre y termina en la aurícula izquierda, ¿no? Trayendo pues sangre oxigenada desde los pulmones. Muy bien, entonces tenemos ahí, como te decía, pues dos circuitos, ¿no? Menor, mayor. Estamos, ya está. Ahora, en el centro mismo de todo esto está pues nuestro corazoncito, ¿no? Ahí tenemos, pues repito, a nuestro corazón. En el centro mismo, ¿ya? En el centro mismo. Ahora, si recordamos, ¿no? Hay que ubicar al corazoncito, hay que ubicarlo. Entonces, a ver, primero, decimos que el corazón, voy a trasladarlo eso mejor por aquí, ¿ya? A ver, ya está.
El corazoncito va a pesar entre 250 gramos y 300 gramos, dependiendo pues de si eres dama o varón. Las damas tienen pues por lo general un corazón más pequeño, los varones un corazón más grande. Recuerda que el varón tiene que bombear más sangre porque tiene también pues mayor masa muscular por lo general. Decimos ahora que se ubica en el mediastino inferior medio. ¿Dónde es exactamente el mediastino inferior medio? Mediastino es el espacio que está entre los dos pulmones, ¿ya? Inferior porque el corazón se ubica por debajo de la altura de las clavículas, y medio porque está detrás del esternón y por delante de la columna vertebral, ¿ya? Y dado que es pues el centro, ya decía, dado que es el centro de el sistema cardiovascular, vamos pues a ver un video chiquitito, bien pequeñito, ya está en inglés con subtítulos para algunos de nosotros, ya. A ver pues si podemos observarlo bien. Bien, como les decía entonces, el corazoncito pues estando al centro, bombea sangre con bastante fuerza. Es lo importante. Si has visto el inicio, pues el corazón estaba justamente, ¿no? Ubicado entre los pulmones, repito, mediastino, debajo de la altura de las clavículas inferior, ¿ya? Aunque la referencia básica es pues el esternón, ¿no? Ya, repito, la diferencia fundamental es pues el esternón ahí, ¿ya? A ver, bien, eso vamos a verlo en la fisiología, ahorita estamos solamente en la anatomía, ¿ya? Bien, y bueno, está en el medio porque está pues detrás del esternón y delante de la columna vertebral. Bien, sigo. Hay 4 cavidades o cámaras, ¿no? Las 2 aurículas separadas por el tabique interauricular y los 2 ventrículos separados por el ventrículo interventricular. Ahora, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide, ¿ya? O bicúspide. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Ya, la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, de las 4 venas pulmonares. Y como está en rojo, recibe pues sangre oxigenada. Sangre oxigenada que pasa al ventrículo izquierdo. Sangre que el ventrículo izquierdo expulsa por la arteria aorta. Ahora, entre la arteria aorta y el ventrículo izquierdo hay una válvula llamada válvula aórtica o sigmoidea aórtica. ¿Ya? Sigmoidea aórtica. Muy bien, ya tenemos eso por ahí. La aurícula derecha recibe sangre por las venas cavas superior e inferior principalmente. La sangre que recibe es sangre hipoxigenada. Esta sangre hipoxigenada, la aurícula derecha, la traslada al ventrículo derecho
a través pues de la válvula tricúspide. Esta sangre va a pasar ahora del ventrículo derecho a las arterias pulmonares a través de lo que llamamos tronco arterioso, ¿no? A las arterias pulmonares. Arterias pulmonares que van a enviar la sangre hipoxigenada a los pulmones. Ahora, en el nacimiento del tronco arterioso pulmonar está pues una válvula llamada sigmoidea pulmonar. Sigmoidea, repito, pulmonar. Y luego pues la sangre desoxigenada o hipoxigenada viaja a los pulmones para oxigenarse. ¿Ya? Bien. Eso pues en cuanto a las cavidades y los vasos y las válvulas. Ahora el corazón, recuerda por favor, el corazón ya, a ver, acá será. Si hablo pues del corazoncito, recuerda que va a presentar tres capas histológicas, las cuales son epicardio, que es el lado interno del pericardio, que es pues la bolsa que lo cubre y rodea, ¿ya? Luego tenemos el miocardio, que es pues la parte muscular y contráctil. Y por último tenemos el endocardio, que pues es no solo la parte interna, sino que es la parte que está en contacto con la sangre que fluye a través, repito, del corazón. Bien, finalmente, el corazón, recuerda, es autónomo en su funcionamiento. No depende, pues, del sistema nervioso, porque tiene su propio sistema eléctrico, correcto, su propio sistema eléctrico, que recibe el nombre, pues, de sistema nodal, ¿no? Que es el sistema, pues, eléctrico cardíaco, ¿ya? Y que es el sistema, pues, que está a cargo de regular el funcionamiento del corazón. Entonces estamos hablando de que aquí vamos a encontrar, en primer lugar, al nodo sinusal, ahí estoy haciendo, al nodo sinusal, que es pues el marcapaso cardíaco, es el que va a iniciar el impulso bioeléctrico cardíaco, que luego pues va a desencadenar lo que se conoce como ciclo cardíaco y por lo tanto el latido cardíaco. El nodo sinusal, marcapaso. Luego, luego vamos a encontrar el nodo auriculoventricular, llamado también segundo marcapaso o marcapaso accesorio. Muy bien, y tenemos acá entonces las estructuras que van a controlar el sistema nodal, que son los dos nodos. Luego tenemos pues los haces internodales. Vamos a encontrar luego el llamado haz de His. Y luego pues la red de Purkinje que está en el miocardio de los ventrículos. ¿Ya? De los ventrículos. Bien. Ahora, la actividad cardíaca se va a medir o va a realizarse a través del llamado ciclo cardíaco. ¿Ya? Ciclo cardíaco. Cuando hablamos, te decía, cuando hablamos de ciclo cardíaco, ¿ya? Vamos a hablar de un conjunto
de un conjunto de fenómenos hemodinámicos, eléctricos y acústicos, ¿ya? Que realiza o que tiene el corazón, ¿ya? Ahora, este conjunto se llama pues de fenómenos hemodinámicos porque se mueve sangre, eléctricos por el sistema nodal y acústicos porque hay sonidos, ¿no? Los llamados sonidos cardíacos. Ahora, este ciclo cardíaco dura pues, vamos a poner aquí, dura 0,9 segundos. ¿Ya? Repito, dura 0,9 segundos. Ese es el tiempo total en el que se demora. Ahora, de este ciclo cardíaco, ¿ya? De este ciclo cardíaco, vamos a ubicar las partes. ¿Cuáles van a ser las partes? Y luego pues ver algunos conceptos fundamentales. Hablamos que en primer lugar tenemos pues el llenado ventricular que va a durar 0,5 segundos, que obviamente pues es el que más tiempo toma, ¿ya? Una vez que los ventrículos se han llenado, tenemos pues la contracción isovolumétrica que dura pues 0,1 segundos, ¿ya? 0,1 segundos, repito, ¿ya? Eso es lo que dura. Y en este punto en la que hay contracción, hablamos pues de otro proceso. ¿De qué otro proceso?
podemos estar hablando? De la sístole. ¿Ya? Sístole o contracción. Listo. Ahora, además, hay otro asunto también por acá. ¿Cuál es ese otro asunto? Pues que aquí se va a producir el primer ruido. ¿Ya? Ahí se va a producir, decía, el primer ruido. ¿Ya está? Luego tenemos la eyección, que es la fase en la cual la sangre sale, dura 0,2 segundos. Ya te decía, la sangre sale, ¿ya? Sale. Y hay pues una cierta cantidad de sangre que va a salir, ¿ya? Y luego tenemos la relajación isovolumétrica, que dura otros 0,1 segundos, ¿ya? Y que corresponde pues a lo que vamos a denominar diástole o relajación o expansión del corazón, ¿ya? O expansión del corazón. Y es más, ¿qué vamos a encontrar acá? Pues el segundo ruido cardíaco, que es pues loop. Y por eso tenemos pues loop, 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 que son los sonidos normales, repito, que son los sonidos normales, ¿ya? Sí, pero vamos a hablar de los vasos hacia el final, no te preocupes, pero es cierto, sí tienen, ¿vale? Uy, decíamos entonces que tenemos pues nuestro corazoncito, loop, loop. Recuerda que los primeros ruidos de estas, por acá, recuerda por favor que los primeros ruidos son pues los llamados normales, ¿ya? Ya. Bien, te decía, son los llamados ruidos normales. Es lo que se va a percibir en una auscultación, ¿de acuerdo? Hay otros sonidos un poco más apagados que son ya denominados patológicos, que son el S3 y el S4, y que corresponden pues a estados alterados o a problemas valvulares, sobre todo problemas valvulares. Te decía, entre las, entre las aurículas y los ventrículos están las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? En el lado izquierdo, la bicúspide o mitral, y en el lado derecho, la tricúspide. Entonces, a veces hay un problema ahí, la válvula no cierra, y cuando los ventrículos se contraen, la sangre pues retorna parcialmente a la aurícula y se produce pues un soplido como sonido, en lo que llamamos soplo cardíaco, ¿ya? Ahora, por otro lado, también el problema valvular puede deberse pues a un mal congénito, o sea, una mala formación valvular, ¿ya? O probablemente pues alguna lesión valvular. Entonces, podría nuevamente, repito, retornar pues el fluido hacia las aurículas y entonces se va a producir ese sonido anormal, ¿de acuerdo? De hecho, algo importante, repito, es que aunque no seamos especialistas médicos, sí sepamos algo, pues justamente
de los sonidos cardíacos. Es algo pues que vamos a compartir ahora. ¿Ya? Los ruidos isotoscardíacos poseen propiedades de intensidad, frecuencia y duración. Sonoridad, tono y timbre. La sonoridad, determinada por la intensidad con mayor sonoridad, intensidad y menor frecuencia. La actividad auditiva es menor. La auscultación del corazón, limitada por la sensibilidad del oído. Detectar sonidos de mil a en forma progresiva. La intensidad de los aparecerá a la relación temporal es importante. El oído normal puede diferenciar entre dos sonidos ligados, entre 0.02 y 0. A apreciar el desdoblamiento cardíaco. Deben estar separados por lo menos por ese intervalo. El estetoscopio apropiado es esencial para la evaluación de la tubuladura de 35 a 45 centímetros de longitud. Que se aplica al auriculares deben ser cómodos. Lo externo sin ingresar en él. Lo correcto de la cámara. Fundamental para la auscultación. Se utiliza para percibir los sonidos de alta. La campana para los de baja frecuencia. Aplicarse sobre el la piel y a un diafragma.
Bien, entonces como hemos podido pues apreciar, los ruidos cardíacos para ser percibidos necesitan pues un instrumental adecuado, pero además nos van a indicar adecuadamente, nos van a dar por lo menos una aproximación a saber qué tan sano está nuestro corazón, ¿ya? Exacto, así es. Recuerda que, y ahí vamos pues entonces con algunas precisiones. Sístole, ya que justamente son definiciones que tenemos que revisar. Sístole es la contracción del músculo cardíaco, cualquiera que ésta sea. Y diástole es la relajación del músculo cardíaco, cualquiera que éste sea. En el caso, por ejemplo, de las aurículas, el músculo se llama pectíneo, ¿ya? Músculo pectíneo, ¿ya? Y en el caso de los ventrículos se llama músculo papilar, papilar.